Saludos, saludos, bienvenidos a una nueva edición de Somos Deportes Podcast. Como siempre, felices de que ustedes estén ahí atentos a cada entrevista que realizamos desde aquí con muchísimo amor para cada uno de ustedes. Una servidora, Nayeli Díaz, les acompaña junto también a mi compañero Roberto Mateo. Señores, antes de presentar a nuestro invitado del día de hoy, yo tengo que decir que una de las cosas que más me gusta de mi carrera como comunicadora es esto, poder estar al lado de personas que uno admira y que uno viene viendo a lo largo del tiempo. Y una de esas personas que me acompaña hoy, que está aquí a mi lado izquierdo, es una de esas personas por la que siento esa gran admiración. Compartimos el amor por un deporte que es el baloncesto y está a mi lado, señores, un inmortal del deporte dominicano, el grande, el profesor Fernando Teruel. Para mí un placer recibirle aquí en Somos Deportes Podcast. Bueno, muchas gracias, es una presentación muy bonita, de manera que me honra estar aquí y me gusta el título porque yo también soy deporte, de manera que gracias por el privilegio de invitarme y estar con Ayel y con Roberto, dos figuras del deporte, del periodismo nacional, jóvenes y trabajadores. Me da mucha satisfacción. Muchas gracias, profesor, el honor es nuestro de tenerlo con nosotros. Desde hace ya un tiempo queríamos tener este tipo de conversación, porque siempre lo vemos en actividades, ruedas de prensa, pero nunca hemos hablado tan amplio así como en el día de hoy. Nosotros queremos saber cómo empieza la carrera del profesor Fernando Teruel. Bueno, yo me enamoré del baloncesto desde muy temprano, me gustó el deporte. Yo creo que jugaba, digamos, 7, 8 años. Yo recuerdo que no llegaba a la pelota al aro. Y me entusiasmé jugando, entonces combinaba los estudios con el deporte y con las actividades sociales, porque en La Vega siempre estuve involucrado en todo tipo de actividad, bomberos, 2030, defensa civil, todo ese tipo de actividad yo estaba metido siempre. Jugaba baloncesto, estudiaba y fue mi vida, de manera que yo comencé bien temprano a jugar baloncesto y bien temprano a dirigir también, porque jugaba y dirigía. O sea, ahí comienza mi vocación de ser entrenador. ¿Solamente baloncesto? ¿Nunca practicó béisbol y otra disciplina? No, yo practiqué muy poco béisbol, lo jugué como buen dominicano. Jugué voleibol, boxeo, un poco de boxeo. Mi tío era el presidente de la Asociación de Boxeo de La Vega. ¿Y cómo le iba en boxeo? Por eso, porque mi tío era... y entonces, bueno, un día me dieron un fundazo y más nunca volví. Y bueno, ahora soy practicante activo del tenis. Sí. Juego con frecuencia, participo en los torneos de tenis. De manera que siempre he estado ligado a los deportes. Ha sido mi pasión permanentemente. Te toca yo de Nadal y Roger Federer y esa gente. No tanto. Yo voy a verlo. Y cuando lo veo, no me da ganas de seguir jugando, ¿no? Digo, bueno, yo he ido a verlo, a Nadal. Sí. Lo he visto en varias ocasiones. En el US Open, que tuve la oportunidad de ir, y en el Sony Ericsson en Miami. Y bueno, verlo de aquí de cerca, cuando vine aquí, lejos de venir motivado, vine frustrado. Digo, yo juego tenis. Sí. Su infancia en La Vega, profesor, fue bonita, fue difícil, y esas raíces de amor al deporte, ¿de quién las hereda? Quizás de mi hermano. Fue una infancia bonita, fue dedicada a los estudios y a las actividades que te digo. Yo desde pequeño fui Boy Scout, desde los 12 años, estaba en el grupo 10 San Agustín, entonces jugaba baloncesto, estudiaba. El colegio agustiniano fue mi hogar, siempre, ahí pasé toda mi vida en el colegio agustiniano. Estamos muy orgullosos nosotros ahora porque el Papa es agustino. Sí. Sí. Es el primer Papa agustino que estuvo en La Vega en varias ocasiones en el colegio nuestro, donde yo fui profesor y luego fui director de la secundaria del colegio agustiniano. Así que toda esa infancia mía era jugando baloncesto y haciendo en los Scouts, en el 2030, que luego fui presidente del Club Activo 2030, defensa civil, bombero, siempre fui bombero, estaba bombero activo, obviamente sin paga, pero yo iba y amanecía en el cuartel de los bomberos haciendo servicio, de manera que
toda mi infancia fue dedicada a eso, a servir, a jugar y a estudiar. Y entonces, usted habló que inició temprano la etapa de entrenador también. Usted fue o ha sido el dirigente más joven en ganar un título en el baloncesto del distrito, ¿verdad? Así es. Estamos y el más viejo también. Sí, en el 75 fue. En el 75 con los Astros, y el de mayor edad en ganar lo fui yo también, con Bameso. En el 2012. Y ahí fue cuando me retiré. Soy malo para la fecha, pero creo que sí. Sí, porque ahí duró Bameso alrededor de 10 años para volver a conquistar el título, que ganaron con Víctor Liz y compañía hace par de años. Sí. De manera que sí, ciertamente fui el más joven. Llegué a la capital con 22 años, en el 75. ¿Cómo llega aquí, a la capital? Bueno, yo había ganado varios torneos, dirigiendo un torneo nacional escolar. Primero Humberto Rodríguez osó en ofertarme la selección nacional de minibásquet en el 74. Y Humberto dijo, mira, Humberto vio mis entrenamientos en una ocasión y en los convivios de minibásquet, y Humberto me invitó y yo vine y dirigí la selección nacional de minibásquet en un torneo en Guaynabo, en el Mes Pavilion, me acuerdo como ahora, primer torneo centroamericano y del Caribe, cogimos medalla en ese torneo y bueno, regresé a La Vega. Humberto me da la primera oportunidad. Y luego, entonces, ya estando en La Vega, Andrés Van der Holz, Leandro de la Cruz y hasta Travieso fueron a invitarme para venir. Yo era director del colegio. Y la pasión me hizo venir. Yo ganaba más dinero en La Vega que aquí. Es decir, yo ganaba más dinero. Yo ganaba 80 pesos como director del colegio. Yo vine aquí ganando 50 pesos mensuales, que era una compañía tabacalera, porque eran los Astros de Monte Carlo. Correcto. En aquella época. Y bueno, mi madre no quería, dice, pero tú vas a ganarme dinero. Y yo le dije, a mí me gusta demasiado el olor a Bengay y a sudor. Yo me voy para la capital, mi mamá. Entonces vine, bueno, y tuve la suerte de ganar, porque pienso que si no hubiese ganado, tal vez hubiese estado de vuelta para La Vega. Sí. ¿Entienden? En esa época la distancia entre la capital y el interior del país en el baloncesto era mucho. No es como ahora. No, que la carretera antes eso era un sacrificio grande. Me imagino. Entonces yo vine y tuve la suerte de ganar. En esa época tenía Civilio, quien fue novato del año. Chicho Civilio. Estaba Leandro de la Cruz, que era el armador del equipo. Willibo Bencosme, Coqui Tolentino y Nate Granger era el refuerzo. Y entonces en La Vega tenía como 5 o 6 veganos que estaban en el equipo: Roberto Guzmán, Riviel Durán, Casimiro Mercedes, etcétera, etcétera. Y simplemente tuvimos suerte y ganamos, y eso me hizo pernotar en la capital. Y ahí me enamoré de la dirección, me retiré temprano de jugar. Yo jugué para la Universidad Católica Madre Maestra, yo fui el capitán del equipo. Pues era bueno, profesor. Yo jugaba bien, yo fui becado. Sí, yo quería tocar ese punto, porque él empezó joven como entrenador. Entonces, ¿qué tan larga o qué tan corta fue su carrera jugando? Fue corta porque yo me fui a la universidad, estudié en la universidad, reitero, fui becado, era el capitán del equipo y saqué 2 títulos en la Universidad Católica Madrid Maestra. Y entonces yo me di cuenta que tenía algún talento de conducción. Me di cuenta y me fue generando pasión. La dirección. Y me retiré temprano, jugué pocos años, jugué toda mi infancia, de junior se llamaba en esa época, etcétera. Y entonces a nivel ya superior en la Universidad Católica, y cuando terminé mis estudios, vine a La Vega, a la capital, a estudiar. Aquí seguí estudiando en la capital, pues me puse en la UAS en una maestría en psicología comunitaria, pero ya fui perdiendo el gusto de dirigir, de jugar, pero el gusanillo de dirigir, bueno, todavía lo tengo. Yo no dirijo porque la garganta me falló, o sea, se me iba la voz en los partidos al final, y bueno, no quise quedar mudo. O sea, que al final le tomó más amor a dirigir que a jugar. Así es, eso es correcto. Usted ganó 3 años corrido con Mauricio Báez.
84, 85, 86. Háblenos de esa época, cuando estaba también en el club Naco. Era una rivalidad bien fuerte. ¿Cómo usted se hacía para dirigir? Hondo también, era los clubes de piscina, como se llamaba, Arroyo Hondo y Naco. Fue una época muy bonita. Yo tuve la suerte de encontrar un grupo de jóvenes imberbe, talentoso, desconocido, y con una gerencia extraordinaria de Leo Corporán, que era un maestro, un gerente excepcional. Me dejaba hacer lo que yo quería y escuchaba mis sugerencias, yo escuchaba las de él también, pero hicimos una empatía extraordinaria, y entonces ese equipo fue un equipo bonito porque eran jóvenes con deseo de llegar. Entonces se juntó las ganas de yo ganar y el deseo de yo trabajar, mi capacidad de trabajo, con el talento de Bollón Domínguez, con el talento de Julián Maqueli, con el talento de Roberto Abad, con el talento de Chu Mercedes, con el talento de Pedro Morel, José Molina. Es decir, era un grupo de muchachitos desconocidos, que luego, al cabo de 2 años de estar ahí, habían 8 en la selección nacional. Yo mismo dirigiendo la selección nacional en unos centroamericanos en México, era un centro básquet en México. En el 85. Porque en el 86 usted dirigió los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santiago 86 en Santiago, también. 86. Yo creo que fue antes de eso, en 85. México. Y habían 8 mauricianos. Estaba, te lo señalo, estaba Bombo Maqueli, estaba Bollón Domínguez, estaba Roberto Abad, estaba Chu Mercedes, estaba, bueno, era un grupo de gente. Había uno que intentó hacer la selección, al final no la hizo, que era Montante Castillo, el difunto Montante Castillo, que luego fue un fenómeno, jugó un baloncesto de mucho nivel, de manera que ese grupo de muchachos al final eran quinteto ahí, eran jugadores de importancia, y Bollón Domínguez, que fue el rey de asistencia del baloncesto del distrito. El más grande para mí. Sí. Ahí estaba Bollón Domínguez, que con su trabajo y su talento llegó a ser el jugador importante, hoy es inmortal del deporte dominicano. Es decir, que fue una época bonita. Ganamos 3 años consecutivos, debimos ganar 4. En ese 4º año perdimos en 7 juegos de San Carlos. O sea que estuvimos en finales siempre. Sí. Usted, que tuvo la oportunidad de vivir esa época en el baloncesto con tanto talento, tantos jugadores buenos, ¿cómo usted ve el baloncesto actualmente, el talento que tenemos en nuestra selección nacional? Los tiempos van cambiando, la metodología va cambiando, la utilización de los recursos físicos, la pesa, etcétera. Hoy son mucho más, y eso va a hacer que los atletas sean más potentes. En la época nuestra tú no veías ningún armador podía donkear la pelota, ni Maíta, ni Bollón, ni Víctor Hansen, ni Cebollita, ese vino un poquito después. Pero ese grupo no. Ahora cualquier jugador te tira la pelota para atrás con 2 manos, cualquiera, pequeñito, por las condiciones físicas que antes no se trabajaba. El talento, lo que había más antes era el trabajo de equipo, porque había más tiempo para trabajar, no porque ahora tú reúnes la selección nacional una semana antes para ir a las ventanas, y tiene que ser así, no hay otra manera. Cada quien tiene compromiso ya a nivel internacional. Y ganan mucho dinero, son gente son profesionales, ganan demasiado dinero y no hay manera. Todos los países. En aquella época, nosotros en Mauricio Báez entrenábamos 8 meses del año sin parar. Constantemente. Y cuando yo entrené en San Lázaro hice lo mismo también. Y cuando fui a Los Prados hice lo mismo también. Entonces eso hacía un trabajo, un teamwork mucho más interesante que lo que se usa hoy. Sin embargo, hoy la elegancia, el talento, el juego espectacular es mucho mayor que lo que se producía antes. Había jugadores espectaculares, porque Domingo Rosario, que no lo mencioné ahorita, para mí el más talentoso de los jugadores que yo he tenido en mis manos, de todos, y todavía, Domingo Rosario era una cosa increíble verla jugar. Pero hoy, ahora cualquier jugador hace cosas que son maravillosas, que uno se queda asombrado, son money players todos. Sí. Yo iba a preguntar eso de jugadores que usted tuvo en sus manos, que se destacaron, pero jugadores también que tuvieron
quizá mala cabeza o que eran mal educados, si así se puede decir. Usted tuvo que lidiar con muchos jugadores de ese calibre. De todo tipo, de todo tipo. Sí. Hay muchos jugadores que tuvieron mucho talento, no pudieron llegar. Porque mira, el estrellato es tan difícil, la gente no lo sabe, que requiere unas condiciones físicas naturales, que papá Dios te la regala, o la estatura, o la velocidad, pero requiere también una metodología de entrenamiento sólida, un buen entrenador detrás de ti, pero requiere también una disciplina de los jugadores, que en ocasiones, cuando se ven perseguidos por el dinero, por las chicas, por la prensa, van perdiendo el talento, el hambre de entrenar, y entonces tienen vida corta, y no, algunos tienen, porque ahí hay que hablar hasta de la suerte. Domingo Rosario, que yo entendía que iba a jugar en la NBA, y se lo dije al coach cuando él se fue a Estados Unidos, y el coach al mes me llamó, yo le dije a él, ese es un NBA, al mes me llamó, lo recuerdo, yo estaba en La Vega, y me llamó a mi teléfono en La Vega, y me dijo que, coach, usted tiene razón, él es NBA, porque era una cosa excepcional. Sin embargo, tuvo un accidente, y entonces la rodilla, y ya usted sabe, siguió jugando y jugaba bien, pero ya no era yo era el mismo. O sea que hasta la suerte, las condiciones físicas, el entrenamiento, etcétera, etcétera. Entonces es una combinación de tantos factores, hasta de la humildad. A veces el orgullo se te va para la cabeza y te convierte en una persona odiable. Y eso es una cosa increíble. La gente no sabe lo que es ser estrella. Profesor, ¿alguna anécdota, aunque no mencione nombre, de un jugador que le dijeron, no, ese tiene que matar aquí en el equipo, y usted tenía las expectativas de que podía hacerlo y no lo hizo, y no llegó? ¿Se han dado casos? Sí, cómo no, hasta de americanos, Sí, de refuerzos. Sí, y uno se equivoca. Yo me equivoqué con Nate Ranger, que fue jugador del año. Yo le dije a Andrés Van der Holt que yo no quería ese tipo aquí. Él tenía 15 días entrenando y yo estaba bien molesto. Él entrenaba como le daba la gana, y recuerdo con un palillo en la boca. Él era de la misma universidad de Hugo Cabrera, Texas University. El Nate Ranger era el mejor jugador en Estados Unidos en su conferencia. Y entonces, pero era un indisciplinado, murió hace 2 años. Y bueno, yo le iba a votar. Hay una anécdota muy bonita nuestra que yo le dije a Andrés, yo no quiero a ese americano, yo te pido por favor que te lo lleve. Y entonces yo lo consulté con Hugo Cabrera, que jugaba con él. Recuerdo que el difunto Hugo me dijo, él me decía, Chief, él es mejor que yo. Me decía, Hugo, él es mejor que yo, no lo vote. Digo, no lo quiero, pues me está desbaratando el equipo, es un palillo ahí. Entrenando. Pero entonces salieron de él o se quedó. Bueno, la historia es que teníamos un juego en el Evangélico Central contra el equipo de Eugenio Perdomo. También Feli Aguasanta, que era el coach, estaba probando un americano que tenía toda la fama del mundo. Y entonces Andrés me dijo, déjalo jugar esta noche, entonces yo te lo mando mañana. Y cuando, bueno, iba eso lleno de gente en el Colegio Evangélico Central, en la cancha abierta, cuando iba a comenzar el partido, el coach, Nate Ranger, que era el jugador mío, que yo iba a mandar, él paró el juego en el salto, le dijo, un momentico, y fue donde mí. Sí. Y me dijo, coach, yo las meto la bola de donde usted dirige. Yo dirijo de afuera de la cancha, ¿verdad? Sí, yo las meto de donde usted dirige. Yo me di cuenta que alguien le había dicho que yo quería votarlo. Sí. Yo estoy seguro que fue Andrés Van der Holt, él dice que no. Pero estoy seguro. Todavía que no se lo preguntó. No, en el momento no, yo me di cuenta que alguien le dijo. Digo, oye, qué bueno. Bueno, pues el juego pasó. Él metió 63 puntos. Jesús santísimo. En ese juego. Entonces, pero fue como para usted ese mensaje. Él jugó inspirado en usted ese día. Yo sé que él fue a darme la mano y me dijo, gracias, coach, porque usted me dio esta oportunidad. Digo, no, espérate, tú no te vas. Cambió de opinión. No, yo cambié de opinión, tú te me quedas aquí. Sí, metió 60 y pico. Gané el torneo con él. Sí. Ganamos el torneo con él, eso fue... pero entonces la relación mejoró, o sea... Sí, porque era muy cabaloso, era un jugador que tenía cábala, había un jugador que tenía Mauricio Báez, Ed Johnson, no sé si ustedes lo habrán mencionado, jugó en NBA inclusive, jugaba en España, y Ed Johnson era el fenómeno. Entonces él ponía una foto de Ed Johnson en el freezer, la noche anterior de cuando jugábamos contra Mauricio, que era Ed Johnson jugaba de Mauricio, él metía una
una foto, cortaba una foto de periódico, la ponía en el freezer, y entonces se ponía 3 y 4 medias para jugar, y entre una media y otra ponía la foto de Ed Johnson. Era una persona muy cabaloso, sí, ¿no? Sí, no pasaba a veces caminábamos y por los palos por los postes de luz no pasaba nunca por la izquierda. Tenía que devolverse y pasar por el lado derecho del poste de luz. Una gente interesante, una gente interesante. Al escucharlo contar estas anécdotas, me llega una pregunta. ¿Qué tan difícil es ser entrenador de baloncesto? En aquella época pienso que era difícil, no tanto. Ahora debe ser un poco más difícil. Ahora los jugadores son más indisciplinados en la cancha y fuera de la cancha. Ahora después de la línea de 3 puntos, todo el mundo la tira de ahí en cualquier momento. En la época nuestra no era, eso no podía ser. Ahora tiran 40 y 50 tiros en un juego. En la NBA usted lo ve. En la época nuestra ahí, si eran 10 tiros era mucho, era demasiado. Entonces, y los jugadores eran tal vez más dóciles, eran menos profesionales, ganaban menos dinero. También era difícil, no te digo que era fácil, pero había que capacitarse, hay que tener entrega amorosa por lo que tú haces. En la época nuestra más, nosotros no ganábamos dinero, nosotros no ganábamos, los entrenadores, era dedicarnos por pasión. Yo siempre tuve el pleito de mi familia, que me decía, pues nosotros tenemos posibilidades económicas, quédate aquí en La Vega, que tú vas a producir dinero, en las empresas nuestras. Digo, no, yo me voy a jugar basquetbol, que eso es lo que me gusta. Y entonces es muy difícil, son temperamentos diferentes, figuras diferentes, no es fácil. En el caso de las mujeres era peor. Yo dirigí también. Usted dirigió el baloncesto femenino yo también. Dirigí la selección nacional femenina. ¿En serio? Y era un poquito más complicado, la sensibilidad femenina, que si tiene la menstruación, que si el novio no te deja, que si el papá no te deja, que cuando tú estás más en forma o cuando tú estás mejor, viene y está en estado. Mire, profe, me pasó con una que era, estoy en estado, Dios no puede jugar. Entonces, o sea, que emocionalmente era más difícil trabajar con las mujeres. Sí, exactamente, emocionalmente, muy bien. Era un poco más complicadito manejarla, pero siempre era interesante. Dirigir te exige conocimiento, preparación. Si no te preparas, no aprendes. Yo me iba todos los años a Estados Unidos, todos los años. Yo, por ejemplo, yo estuve en Detroit University con Mario Berson, que estaba becado allá. Yo me pasaba 15, 20 días viendo los entrenamientos, estando ahí. Yo estuve con Grillo Vargas en Luciana, en Baton Rouge. Y Grillo era jugador de Luciana y yo conseguí que los coaches me permitieran. Eso era a mi costo. Okay. O sea, gastando yo mi dinero. A veces no tenía. Yo estuve en Washington, era el comienzo de Allen Iverson, que estaba con Thompson. John Thompson era el coach de esa época. Porque había John Thompson 2, después a 3, es hijo. Sí. Y entonces yo tenía que dormir en la embajada de República Dominicana en Washington, casi un mes, durmiendo en una segunda planta, o tercera, sería segunda creo, sin calefacción en tiempo de invierno. Wow. Yo tenía que ponerme, había muchísimos colchones ahí, había muchas camas dobles en ese lugar, y yo sacaba todos los colchones, los ponía arriba y con toda la ropa del mundo, porque me lo advirtieron, bueno, lo dejamos dormir, pero aquí no hay ni siquiera calefacción, y yo la pasé mal, la pasé muy mal. Recuerdo que había una biblioteca ahí, y yo devoraba todos los libros de historia que vean ahí, yo lo devoraba. El Centinela de la Frontera lo leí 2 veces, y varios libros así, porque no tenía nada que hacer de la práctica ahí, y no tenía un peso en los bolsillos, pasaría nada. A leer. Entonces era leyendo basquetbol, viendo la práctica, y era un sacrificio muy grande para tú poder mantener los niveles intelectivos que te permitían dirigir. Una de las virtudes de un entrenador es que tiene que leer. Hay muchos aquí todavía que no leen. Ese fue de los momentos más difíciles de toda su trayectoria. Difíciles, eso sí, eran momentos difíciles, económicamente muy difíciles, porque yo me iba a la buena de Dios, sin dinero, pero quería ver los entrenamientos. Pero yo ya estando en la capital, en situación económica un poco complicada, me fui a trabajar a Bonao,
en el Centro Educacional de Bonao, era la escuela donde estaban los hijos de los gerentes de la Falcon Bridge Dominicana, y era una escuela americana, y conseguí trabajo, hablo del 77, y yo tenía que venir todos los días, después del trabajo, de Bonao a la capital. Tú no viviste eso, eran 2 vías nada más, 2 vías malas, una para ir y otra para venir, vías malas. Yo tenía un carrito que tenía como 40 años, yo terminaba de trabajar allá en la escuela y venía todos los días a San Lázaro, daba la práctica en San Lázaro, regresaba, salía entre lo que cenaba aquí, terminaba la práctica a las 11, salía a la 1 de la madrugada para Bonao otra vez. Un peligro. Un peligro. Exacto. Para comenzar el trabajo a las 7:30, eso era hora gringa y no había que llegue tarde. Entonces a las 7:30 yo estaba todos los días, no llegué tarde nunca. Fue una época muy, muy, muy difícil también. 1977, que fue el año que se suspendió el torneo. Para mí el mejor equipo que yo tuve aquí fue el 77, que era un equipo extraordinario. Mario Berson, Hugo Cabrera, Kenny Young, Héctor Báez, Ercilio Astacio, Johnny Duluth, etcétera, Manolo Prince, Pepe Ronzón, y era un teamwork increíble. Y esa fue una época muy dura para mí, muy dura. Profesor, de esos jugadores que usted dirigió, si fuéramos a sacar un quinteto que usted dirigió y que vio jugar también, pues me imagino que usted vio jugar a muchos también, ¿con quién usted se quedaría? ¿Un quinteto que usted se quedaría? De esa época. Sí. No me gusta mucho eso, se ponen bravitos los Armador, otros. su armador. Pero bueno, yo jugaría con Bollón porque fue el que estuvo más cerca de mí siempre y nos teníamos una empatía interesante. Además, era un líder y era el que tenía más visión de todos. Hay otro bueno también como Maíta, que era más anotador, o como Hansen, que tenía más control. Bollón era más líder, pero tenía más capacidad de asistir que los otros. Yo creo que Iván Miese en la posición número 2. Iván Miese era una máquina imparable, era una cosa excepcional. Excepcional. Sí. Entonces, el dueño del Palacio de los Deportes, que es Vinicio Muñoz. Dueño fino. absoluto. Dueño absoluto. Habían otros que tal vez Civilio, pero Civilio estaba en España, jugaba aquí, pero aquí en el patio. Vinicio, sí, hace carrera aquí. Vinicio era. Y obviamente estaba Hugo Cabrera también para ponerlo en esa posición. Y entonces Grillo Vargas era. Grillo Vargas, Tito Holford, pudiera ser. Después vino Jack Michael un segundo momento, Soterio un segundo momento, pero por ahí anda la cosa. Por ahí anda. Y actual, ¿usted se atrevería a Ay, hacer Virgen uno? del Altar. Qué Lo abusador quiere meter tú en eres. problemas, profesor, la muchacha. No, pues usted. yo salgo fácil de eso. Sí. Ajá. Sí, porque menciono todo lo de la NBA. ¿Verdad que sí? Yo pongo a Holford de 4, a Carl Town de 5, o lo contrario. Yo pongo a Francisco García, que jugó 12 años, 13 años en la NBA. Y Chris Duarte. Chris Duarte en la posición 2. No salió Sí, fácil, sí. salió fácil. verdad. Pero Pero del patio, por lo menos, no me diga un quinteto, pero de estos jugadores del patio, ¿cuál usted ve más talentoso tanto dentro como fuera de la cancha, que es también importante? Bueno, Grillo y Jack Michael estarían en un quinteto fuera de eso que yo te dije, ¿verdad? Grillo y Jack Michael son 2 jugadores que no tienen comparación. Hugo Cabrera, que era un fenómeno también, estaría ahí. Tepo Tapia, Chu Mercedes, en la posición número 2. Y bueno, en la posición número 1, si no es Bollón, Hansen. Ahí está Manolo Prince, pero ya Manolo Prince terminaba su carrera. Manolo Prince es más en la época del Eugenio y en los primeros años del Palacio, pero Manolo Prince era el cerebro de todos ellos. Era el que más conocía del juego. Era realmente un fenómeno, con poca estatura, y cambió el juego en República Dominicana. Era el ídolo. De manera que hay mucho talento. No te menciono a Domingo Rosario porque Domingo, te reitero, que para mí es el diamante en bruto que yo tuve en mis manos de mayor talento. El mejor refuerzo que usted ha visto aquí. Tú lo sabes, ese no hay otro como ese. Ese jugador mauriciano, entregado a la causa de Mauricio Báez. Eugene Richardson. Eugene Richardson no tiene comparación. Sí. Han venido mejor que él,
en otros jugadores del NBA, como Willie John, que él nunca jugó en NBA. Jugaba en Europa y acababa en Europa, pero en NBA no estuvo. Aquí estuvo jugadores de Meaningful, que jugó en NBA, el otro, varios de NBA, pero aquí en el patio, el mejor que aquí ha estado se llama Eugene Richardson. Sí, usted mencionó los jugadores dominicanos de la NBA. Hay una buena relación entre usted y Al Horford, que lo hemos visto viajando incluso a Boston a ver partido invitado por Al Horford. Esa relación, ¿cómo se da? Bueno, comienza con el padre. Tú sabes que yo dirigí la selección nacional juvenil, la primera selección que va a un mundial juvenil, que fue en Palma de Mallorca. Aquí ganamos el torneo y Tito estaba ahí. En esa selección estaba Maita Mercedes, estaba Ariel Santos, estaba Grillo Vargas, etcétera. En el 83. 83, sí. Exactamente. Entonces ahí comenzó una relación con él, conmigo y Tito, que se ha mantenido permanentemente. Siempre, cuando estaba en la NBA, en 2 ocasiones lo oí que le preguntaran el coach, que el mejor coach para él, y me mencionaba a mí, decía que era yo. Entonces ahí comenzamos una relación bonita. Y esa relación luego se traduce a la selección grande, Santiago 86. Yo fui a buscarlo a Santiago, a Florida. A Tito. A Tito. Sí. Porque estaba dudoso si venir o no venir, y yo me le mudé. Yo pasé una semana en el mismo cuarto de él, me busqué una cama, dormí ahí, convenciéndolo. Lo convencí, intentaba convencerlo de que no se fuera para la NBA, ahí no lo pude convencer, porque se fue para la NBA. Yo entendía que él tenía que durar 1 o 2 años más en la NCAA. Ahí no lo convencí, pero lo convencí y vino a jugar en Santiago 86. Se siguió esa relación interesante, y posteriormente en el Club Naco, cuando Los Prados, cuando ganamos la primera vez que Los Prados gana un torneo en el superior, me tocó la suerte a mí de dirigirlo también, y Tito estaba ahí, que fue de los jugadores más importantes de ese quinteto, con Leroy Jackson, con ese grupo Junior Hill, Carlos Martínez, etcétera. Y ahí mantuvimos una relación. Ya en Los Prados, ya Alfred Joel ya había nacido, y en ocasiones lo llevaba a la práctica chiquito, lo llevaba, y yo, que también trabajaba en La Salle, logramos becarlo al niño en La Salle. Entonces yo fui el entrenador, es decir, que yo soy entrenador de 2 NBA. Es cierto, de sí. Tito, ¿Sí? Claro. y del hijo. Entonces el hijo estuvo conmigo, compañero de mi hija Laura, estuvo hasta el 2º bachillerato en el colegio de La Salle, y yo también era el entrenador del equipo de La Salle. Ahí se desarrolla Alfred con nosotros, entrenando conmigo todos los días. Yo me quedaba solo con él. Recuerdo que una vez se rompió un brazo y no podía extender el brazo completo cuando se quitó el yeso, y estuvimos trabajando. Yo me quedaba, a veces almorzaba en mi casa. Entonces esa relación con su padre se traduce a su hijo, que va creciendo, nos manteníamos en contacto, y bueno, tuve la suerte de tenerlo a los dos en mis manos. ¿Usted entiende que el dominicano ha sido injusto con relación al Horford, que lo ha criticado mucho por no representar a la República Dominicana en los últimos eventos, cuando él lo hizo en su momento? Sí. Todos queremos que él juegue. Yo también. ¿Y usted no ha hablado con él, con ese tema? A veces se lo tocaba, no quería mucho interferir, pero estaba muy convencido que su tiempo había terminado con la selección. Además tuvo dificultades que todos ustedes conocen en la selección. Se sintió un poco ofendido. Se sintió que quizá no sintió el respaldo que debió tener de las autoridades. Pero él cumplió, nos dio medalla. Cuando usted habla de las autoridades, perdón, de la federación. Sí, porque él entendía que algo de eso, que tenía que tener el respaldo nuestro. Claro. Pero él tenía su enfoque, él tenía sus cosas bien claras. Él tenía que estar en la NBA, quería conseguir un buen contrato. Tuvo la mala suerte que en 2 ocasiones los pectorales se le fracturaron, uno primero y después el otro pectoral, y coincidió esa época. Y en la época de recuperación había un torneo de la selección y él no podía arriesgarse. Sí. Entonces la gente no lo entendió. Todos queríamos que tuviera, pero él acababa de sacarlo de la mitad de una temporada con una lesión en un pectoral,
se mejoró y había comenzado a entrenar y la gente quería, todos queríamos que él viniera, pero él tomó una decisión que entiendo que era correcta, porque se estaba tomando un riesgo de tener una lesión posterior, que de hecho después el otro pectoral también en menor dimensión también tuvo una lesión. De manera que, bueno, a veces son críticas, yo justifico a la gente con el deseo de ganar, de tener nuestro mejor hombre, la gente lo critica, el fanático no mide cosas, la palabra fanático significa seguir a ciegas un partido. Entonces el fanático es a ciegas, ¿no? Si tiene un brazo roto, ven, que juegue, como la pelotero, tú sabes. Por ejemplo, ahora están con la fiebre de Karl Anthony Towns, pero va a haber un momento que Towns necesita descanso, no va a poder, y viene la crítica para él. Eso va a venir en su momento. Claro, cuando él vea que ya sus fuerzas se limitan. Claro. Towns es una gente increíble, es una estrella, es un líder natural y con un amor a la patria increíble. En Filipinas disfrutamos de su liderazgo. Filipinas entera estaba tras Karl Towns, Filipinas entera. Nosotros jugamos contra Filipinas el primer juego y le ganamos a los filipinos. Y era interesante, yo estuve ahí, ver cómo todos los filipinos, cuando terminó el partido, era atrás de Karl Towns. Todos, como si ellos hubieran ganado, como si él fuera el jugador de Filipinas. Y era con él, y Karl Towns a todo el mundo abrazaba, a todas las muchachas. Pero Manny Pacquiao fue donde él. Jugaron hasta creo que jugaron una partida de ajedrez al hotel. Y entonces Pacquiao quería conocer a Karl Towns. Y era un liderazgo increíble. A veces él no nos cobró nada para estar ahí. No, exacto, no. Él nos pidió una suite de la cosa, no nos cobró un centavo. Y pedía a veces cena en la noche, y que él quería comer otra cosa, pero nunca pidió para él. Ahí comió todo el mundo. A los compañeros. Todos, compañero y no compañero. Entonces él pedía cena de la que él quería, a todo el mundo, y todo el mundo comía. O sea, un líder natural. Y es lo que tú dices, quizás con el tiempo él tendrá que tomar la opción. Es como los peloteros, después que juegan 182 partidos en las grandes ligas, no es fácil venir para acá a meterse ahí, la gente no lo entiende. No, quieren descansar con su familia también. Hay excepciones, tú sabes que sí, lo hacen, pero esa gente viene de jugar 182 partidos o más. En la NBA... Se mete a postemporada, juegan hasta 200, claro. Fácil. Bueno, y en baloncesto pueden jugar hasta 102 partidos, creo. Los 82 de la serie regular, y si vas a semifinales, tú tenés 80 partidos en basquetbol, que es un deporte de contacto físico. No es fácil entenderlo, venir aquí. Entonces, uno quisiera que venga. Yo soy lo que quiero, que estén todos aquí. Profesor, inmortal del deporte dominicano, ¿se lo imaginaba ese niño en La Vega que iba a lograr eso? Yo nunca soñé ni siquiera de viajar, ni dirigir, nada de eso. ¿No? Yo soy muy vegano, yo me siento muy vegano, muy orgulloso de mi pueblo. Y yo lo que quería era ver mi pueblo elevado, yo lo que quería ver mi pueblo crecer y ganar. Y ganamos torneos nacionales, juegos nacionales, lo ganó La Vega, dirigido por José Johnson y por mí. Aquí en la capital ganamos, por ejemplo, los Juegos Nacionales escolares los ganamos, y eso era mi orgullo, esa era mi satisfacción grande, ver mi pueblo crecer en un deporte con el baloncesto, donde la distancia de la capital con el interior era mucha, y nosotros pudimos meter ahí 10, 15 jugadores de La Vega en el torneo superior, y meter a Alexis Concepción, que fue novato del año, etcétera. Entonces yo nunca soñé eso. Nunca. ¿Qué significó cuando llegó? Bueno, más o menos un año antes, ya yo comencé a pensarlo, porque la gente no me decía. Yo tengo un amigo periodista que es bien amigo mío, que me insistía, me dice, vete. Yo estuve ahí trabajaba no, porque no se paga. Yo era del comité elector, del comité permanente durante muchos años. Y entonces un amigo mío, periodista, me decía, vete de ahí, porque cuando pase el tiempo no te van a conocer la gente, no saben ni quién eres tú. Entonces ahora todo el mundo sabe quién tú eres y ahora te pueden. Y bueno, me fui de ahí y pasó el tiempo reglamentario y ya yo comenzaba a soñarlo, porque
todo el mundo me decía, tú eres inmortal, tú eres inmortal. Entonces ya yo como que sí. Ahí sí comencé. Ahí comencé a... Cuando uno hablaba de la historia del profesor Fernando Teruel y decía, pero van acá, falta algo aquí en este currículum, inmortal del deporte dominicano. Y entonces sí, yo te lo confieso, ya comencé a pensar, concho, pero yo sí, puedo ser que tenga mérito. Y llegó, y eso fue una de las grandes cosas que uno le puede pasar. Eso me pasó exactamente igual cuando le pusieron el nombre mío al Palacio de los Deportes de La Vega. Sí. Para mí era un atrevimiento cuando comenzó la gente a llamarle así. La gente comenzó a llamarle sin llamarse así, sin yo tener el decreto, sin tener la resolución de las cámaras de que eso se llamaba así. La gente comenzó a llamarlo y yo me sentía como extraño, como raro. Y usted es tan loco, eso no puede ser. En esa época en la mataba el estadio Julián Javier, ni siquiera es de aquí, que se llama ahora Juan Marichal. Con un nombre así estaba Julián Javier, el estadio de béisbol. No había nadie. Sí, lo demás estadio Quisqueya, que ahora Juan Marichal. Aquí el país ha sido parco en eso, o sea, no sé por qué. En Puerto Rico no, en Puerto Rico los estadios todos llevan nombre de jugadores vivos, que aún están vivos, que lo pueden disfrutar. El Pachín Vicente ya murió, pero Raymond Dalmao, el otro... el estadio Irán Beaton también de Puerto Rico. En Puerto Rico es más abierto. Aquí han tenido como siempre, yo lo entiendo, porque siempre dicen, bueno, y si al final de tu vida te vuelve un traficante, cosas, pero ya después uno tiene la edad que uno tiene, que es lo que uno va a hacer la cosa mal hecha. Entonces la gente comenzó a llamar el estadio Fernando Teruel, los periodistas, el estadio Fernando Teruel. Yo me quedaba así, hasta que no le quedó otro camino. Claro, hay que ponerle el nombre. ¿Verdad? Profesor, el baloncesto dominicano en la actualidad está pasando por un buen momento. El mejor momento. El mejor momento. La cantidad ¿A qué se debe a eso? La cantidad, un trabajo constante, permanente, de todos, no es solo de la federación, un trabajo de todos, de los que vienen anteriores, el trabajo en las categorías menores. Ahora yo vengo de ver la práctica de las categorías menores. Hay un joven ahí que llegó de Estados Unidos, dominicano, nacido y criado aquí, pero se fue becado, que tiene 6'11", con 15 años, lo acabo de ver, acabo de hablar con él. Fácilmente producto de esos campamentos que hace la federación de en Estados Unidos. Esos campamentos. Tú te pones a contar la cantidad de jugadores en la NCAA significativa. Sí. Yo fui, por ejemplo, a Kentucky para estar con Kobe. Kobe me invitó, Brea. Sí. Y fui a Kentucky a ver algunos entrenamientos y ver partidos. Y la verdad que es increíble como es un ídolo. Y ese muchacho nació en Estados Unidos, pero venía aquí a jugar y se siente dominicano, es dominicano. Su papá y su mamá dominicanos y él se siente así. Y en Nueva York jugaba con los dominicanos. Entonces, tú ves esa camada de gente, es una camada importante. Y los jugadores que están en Estados Unidos, tú estás viendo jugadores importantes en el Real Madrid. Eso nunca se veía. Jean Montero, Andresito Félix. En Valencia, jugadores ya millonarios. Sí. Esos muchachos ya tienen... tienen su futuro asegurado, si piensan bien de ahora en adelante con cabeza. Cifra por encima de los 6-0. Entonces, eso te da una satisfacción de que estamos produciendo jugadores. Además, nosotros tenemos 3 mundiales consecutivos. Eso ningún país, pocos países en el mundo lo ven. 2014, 2019 y 2023. Jugamos en España, jugamos en China, yo estuve en los 3, jugamos en China y jugamos en Filipinas. Eso se produce después del 78. ¿Qué tiempo transcurrió? Del 78 al de España. ¿España fue en qué año? 2014. Del 78 al 14, nosotros no clasificamos en ese periodo. Y de repente tenemos 3 consecutivos que están... participando. De 36 años. Entonces, estamos hablando de un crecimiento. Ahora mismo nosotros en la juvenil hemos participado en mundiales consecutivas. En varios mundiales consecutivos. En Japón participamos en mundiales juveniles. Es decir que tenemos, en la NBA tenemos jugadores importantes también. Cartown, tú dirías que nació en Estados Unidos, pero Cartown nosotros lo reclutamos desde pequeño. Yo recuerdo que con Felipe Payano fuimos a New Jersey. Y en New Jersey lo conocimos con 12, 13 años. Y ahí mismo le marchamos. Y venía aquí, jugó en la juvenil, nos dio una medalla. Es decir, nosotros hemos tenido una camada de grandes jugadores
Yo pienso que la prensa ha influido positivamente con la difusión de la NBA, con la difusión de los juegos. Eso le ha dado, la prensa tiene una importancia enorme porque importantiza el baloncesto y ha permitido que este pueblo ame el baloncesto, que este pueblo lo ame. Aquí ya la gente te habla de la NBA como te habla de la pelota, ¿te entiendes? O sea que yo creo que esa periodistas que se han dedicado exclusivamente al baloncesto, eso ha generado un boom. Y los entrenadores, que tal vez no tenemos lo suficiente, pero hay una buena camada. Melvin López es un entrenador de fútbol internacional, igual que Maíta Mercedes. David Díaz también. David Díaz, son entrenadores que tienen ya un prestigio internacional, pero vienen sustituyendo una gran camada de entrenadores, de Osiris Duquela, de Leandro de la Cruz, de Faisal Abel, de Humberto Rodríguez. Era una camada de entrenadores de Alejandro. De Fernando Teruel. Alejandro Tejeda, de Fernando Teruel. Gente que todos tenían una formación académica grande. Humberto Rodríguez, médico especialista, es médico fisiatra. Faisal Abel llegó para terminar la medicina en España. Osiris Duquel es abogado. Yo tengo mis títulos universitarios. Entonces, todos los que estábamos ahí éramos gente formada académicamente, y entonces en términos de baloncesto éramos estudiosos del baloncesto. Pututi Curiel, todos graduados, todos. Leandro de la Cruz es ingeniero y matemático. Es decir, era una buena camada y hemos tenido una secuencia de buenos entrenadores. Tal vez la cantidad es poca. Sí. La cantidad del nivel de Maíta y de cosas no son tanto. Pudieran ser más. Pero de que tenemos calidad, tenemos calidad. Y en el caso del baloncesto femenino, que no hemos tocado esa parte, su faceta como presidente de la Liga Nacional de Baloncesto Femenina, en ese sentido, ¿cómo usted ve el crecimiento de este deporte en las mujeres? Esa es la parte oscura del baloncesto nuestro, debo decirlo. Lamentablemente. Esa es la parte oscura. Nosotros pasamos aquí, cuando tú no habías nacido, había un torneo en el Distrito Nacional, que jugaba Nueva Fe, los Astros de Monte Carlo, San Lázaro, etcétera. Era un torneo bonito, constante. Don Máximo Bernal, que era el papá de eso, y se hacía un torneo fabuloso, un lindo torneo, y eso murió. Pasamos 13 años, que aquí lo único que había era la liga de Teresa Durán, una liga de ella que hacía eventos internos, pero no había, se murió el femenino. Cuando me toca a mí ser presidente de la Badina, comenzamos a establecer las bases para estructurar el torneo. Y llegando José Corporán, en su primer año, nosotros hicimos el programa junto con José me apoyó, y hicimos el torneo después de 14 años. Ya tenemos 4 torneos consecutivos haciendo el torneo del distrito. Y segundo, se crea la liga hace 9 años, yo viendo la sequía de la mujer, que no tenía escenario donde jugar, formamos la liga. La federación tomó conciencia de lo que estaba pasando con la mujer. Y a partir de ahí, el resultado se está viendo a nivel internacional. Nosotros tenemos ya muchas jugadoras jugando en Estados Unidos, ya tenemos una jugadora nacida en el patio de la liga. En la WNBA. En la WNBA, nacido del torneo de Atomayor, del equipo Atomayor, jugando aquí desde 14, 15 años, jugando en la liga, y ya usted... Cuando Smelling ya está en la NBA, varias jugadoras, tenemos una jugadora de 6 pies, 8 pulgadas, Rocío, que está ya becada en Estados Unidos. Y entonces ya yo creo que hay una conciencia, porque ha sido la parte tal vez más oscura. Fue una parte brillante en principio, murió, decayó, y con un esfuerzo de mucha gente, de los gerentes de los equipos de la liga, hay que señalar los esfuerzos de Moreno, el de Calero, los esfuerzos de Luis Kelly en La Vega, en Santiago, los esfuerzos de José Luis Aracena. Es decir, hemos tenido un grupo de gente que contra viento y marea están manteniendo, porque lamentablemente no tenemos el apoyo económico. No tenemos el apoyo económico de nadie, a veces ni siquiera de la prensa. Es más, voy a hacerte una crítica. Voy a hacerte una crítica. La mujer periodista dominicana no apoya. Es una realidad. Sí. Usted va a los juegos y usted no ve un periodista. Pero tú haces las ruedas de prensa y tú no ves las mujeres.
Claro, usted tiene un poder de convocatoria No, no. fenomenal. Cuando yo voy a una rueda de prensa en el Ministerio de Deporte, nunca he visto cómo usted llena el Salón Jens Rodríguez. Sí, hace lo su hizo conferencia de ahora, el prensa. año pasado igual. Por el respeto, me imagino, el cariño que le tienen. Bueno, y se lo ha ganado. que yo quiero crear conciencia, por ejemplo, con los inmortales. En la última rueda de prensa habían 16 inmortales. Y entonces yo individualmente le hago la conciencia que las muchachas necesitan ver esas figuras. Que esas muchachas vean a otras muchachas que fueron jugadoras en la selección, que hoy son inmortales, que hoy son profesionales. Yo quiero que Silvia esté ahí siempre. Yo quiero que Matilde esté ahí siempre, que Teresa esté ahí. Teresa no fue esta vez porque coincidió en un torneo en Colombia, pero yo quiero que las muchachas vean a esas muchachas que hoy son personas importantes, gente de bien, que se vean en ese espejo, pero que yo quiero que los varones la apoyen también. Por eso usted ve que yo quiero que estén todos los inmortales ahí, y yo lo llamo uno a uno, yo lo busco. Entonces, es buscando el apoyo a la mujer, nada más. Esa es la esencia de lo que yo quiero hacer. Antes de despedir, nos quedan unos cuantos minutos, pero vamos a hablar del profesor Fernando Teruel, el hogareño, el de la casa, la familia. Bueno, tres hermosas mujeres. Dios no me dio el privilegio de tener varones. Las tres son deportistas, jugaron malo las tres. Baloncesto, Iván. Sí, jugaron baloncesto las tres en el colegio. Pero mala, ya me pelea cuando yo no digo diga eso. eso, profesor, no diga eso, profesor. Entonces ya van a oír esta entrevista. Y entonces ya lo saben. Pero jugaron y entonces me seguían mucho. Pero Dios me dio... Pero eso fue porque usted no la entrenó entonces, a lo mejor. Yo le entrené. Había una que daba más fao, esa Berta María. Esa, entraba a los juegos y salía de una vez. Y yo no sé a quién salió con esa mano tan pesada. Y entonces fue fao y para afuera. Entonces, pero tengo 4 nietos. Y de los 4 nietos, yo tengo 3 varones. Porque Dios compensa. Sí. ¿Van por ese camino? Tengo una... ¿O son pequeñitos todavía? Deportista, carta cabal, increíble. Hay uno que vive en Miami, ese es basquetbol, ese sabe más que yo de basquetbol. Yo lo llamo para preguntarle. Tiene 9 años, 10 años va a cumplir ahora y sabe más que yo. Por ejemplo, de la NBA, cuando yo tengo dudas de un jugador, porque yo no llamo, mira, ¿y este muchacho qué? Entonces me explica todo lo de... O sea, un cerebro, y juega muy bien. Aquí hay uno que se va por el fútbol y el béisbol. Yo lo quiero poner en el basquetbol. Él juega basquetbol, ¿sabe? Pero no, es fútbol y basquetbol. Y es béisbol. Está en una liga de béisbol, yo lo dejo. Esa es la situación. Y en términos yo soy una persona hogareña, yo no sé nada. Pero se divierte, baila, toma su traguito social. Yo no bebo. Me puedo tomar un trago un día y si es un trago un Cuba Libre, en una fiesta, si voy a bailar. Entonces, pero no soy... ¿Salsa o merengue? No tengo... Las dos. Oye. No. Sí, se defiende ahí. A mí me gusta la música, me gusta bailar, como no, me gusta. Pero no estoy muy en el medio. Yo prefiero estar leyendo en mi casa. Yo soy un lector. Ahora mismo tengo un libro, se llama Yo Balaguer, que es son 700, 800 páginas, estoy metido. Yo a mi casa y lo que voy a llegar para comenzar a leer. Y bueno, de baloncesto siempre me gusta mantenerme al tanto, leo las últimas estrategias, las técnicas, y así, o sea, de poca vida social, esa es la verdad. La vida social mía es el deporte, en la cancha, ahí que yo voy. Y a veces zona colonial, me gusta la zona colonial. Yo voy a la zona colonial. O sea que se nos quedó muchos temas, por ejemplo, viceministro técnico de deporte recientemente, que para hablar con el profesor hay que hacer otro episodio más también. Sí, yo creo que vamos a dejar esas pendientes para que entonces el profesor tenga que volver. Si fuéramos a definirlo con una palabra, ¿cuál sería? ¿A mí? Sí. Trabajo, dedicación. Yo lo que he hecho es trabajar. Yo soy un amante del trabajo, porque me he convencido que trabajando es que las cosas se llegan, no hay premio más que el trabajo. O sea, yo lo que he hecho es trabajar, así como venía de Bonao todos los días para acá en la noche, lo he hecho siempre en toda mi vida, y ese es un legado que yo quiero dejar, el legado del trabajo y de la honestidad. Yo no tengo dinero, yo vivo cómodo, tengo mi casa, tengo mi carro, pero no tengo exceso, ni lujo, ni nada de eso. Y
Y lo que quiero es que mis hijas levanten la cara con orgullo de honestidad. Por mi mano han pasado puestos que he tenido que manejar dinero y que he tenido y todo el mundo sabe lo que hay. Yo soy así corrigido con eso. Bien, agradecerle de todo corazón al profesor Fernando Teruel por esta gran entrevista, este gran conversatorio que hemos tenido, hablando de su vida, de sus inicios y de toda su trayectoria en el baloncesto. Queda entonces, profesor, el compromiso de volver a Somos Deportes Podcast para hacer la parte 2 de este episodio tan interesante junto al profesor Fernando Teruel. Para nosotros más que un placer. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como @somosdeportes.podcast. Así estamos en Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, en todas las redes sociales. Así que gracias a ustedes por la sintonía y gracias a usted, profesor Fernando Teruel. Muchas gracias a ustedes por invitarme, y la conducción de ustedes es bien interesante. Lo manejan muy bien. Gracias, muy bien. gracias. Gracias a ustedes. Será hasta una próxima edición.